Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre la Guerra Fría. Denle like y suscríbanse al video. Como bien se sabe, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que hubo en Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que ambas querían imponer sus hegemonías en el resto del mundo. Tuvo ciertas características, estuvo el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. El primero consistió en que fue liderado por Estados Unidos, se caracterizaba por tener un sistema de capitalismo mixto, es decir, que se promueve la intervención privada al mismo tiempo que existe cierta inversión pública. Junto con el capitalismo se establece una sociedad del consumo. El sistema político es la democracia parlamentaria en el primer mundo. También está Europa y Japón. El segundo mundo fue liderado por la Unión Soviética. Se caracterizaba por un sistema económico socialista que limita la inversión privada. La capacidad de consumo es escasa, pero existe menor diferencia entre los sectores más ricos y los más pobres. La excepción suele ser de clase política. En el segundo mundo se encuentra también China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. Y por último está el tercer mundo. Esta expresión actualmente asociada a países con un desarrollo económico limitado. Nació durante la Guerra Fría para referirse a los países no alineados, ni con el capitalismo ni con el comunismo. Durante la Guerra Fría, estos países fueron los que sufrieron las guerras periféricas o fueron dominadas por dictaduras sostenidas. Por otro lado están las guerras periféricas, que también permitían a las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, medir sus capacidades militares. Constantemente intentaban superarse una a otra en tecnología y potencia, en la llamada carrera armamentista. El desarrollo de la energía nuclear estaba asociado a esta competencia, así como la exploración del espacio, denominada carrera espacial. Por otra parte, estuvo la crisis de los misiles cubanos, que consistió en que Cuba era el único país latinoamericano que logró establecer un régimen socialista, ajeno a la influencia de Estados Unidos, a través de una revolución. Esto fue un importante golpe para el país vecino, ya que en 1960 todas las compañías estadounidenses fueron nacionalizadas, es decir, que fueron tomadas de manos privadas extranjeras y fueron administradas por el Estado cubano. Como represalia, desde 1962 Estados Unidos estableció un embargo comercial a Cuba, que continuó hasta el 2014 en que comenzó a levantarse. La crisis de los misiles fue que la humanidad estuvo al borde de la destrucción, fue el episodio más tenso y delicado de la Guerra Fría. Las fuerzas estadounidenses y soviéticas estuvieron muy cerca del enfrentamiento y durante 13 días la población vibró por la posibilidad de que estallara un conflicto armado de magnitudes imaginables. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció que había descubierto que en Cuba había misiles nucleares soviéticos, apuntando directamente al territorio norteamericano. Un avión espía de los servicios secretos de Estados Unidos fotografió estas bases soviéticas. Kennedy ordenó el aislamiento naval de Cuba, cuyas relaciones habían empeorado a consecuencia del ascenso de Fidel Castro al poder. A partir de este momento se desencadenó un periodo de amenazas y negociaciones entre el gobierno estadounidense y el soviético. Por último punto estuvo la bipolarización, que fue un reagrupamiento de fuerzas o de voluntades entre dos grupos enfrentados por diversos intereses, como territorio, ambiente, política o alrededor de dos posicionamientos en algunos sentidos opuestos. Un ejemplo claro fueron las diversas negociaciones para intentar encontrar un equilibrio entre las fuerzas emergentes del conflicto. La primera fue la Unión Soviética y la otra fue Estados Unidos. Uno de los primeros problemas fue la división de una Alemania derrotada y su capital Berlín, pues todas las potencias deseaban una parte del país. La división de Alemania consistió en con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los países vencedores como Francia y la Unión Soviética eran partidarios de aplicar una política dura contra el país vecino Alemania. Cuando llegó el momento de proponer el tipo de gobierno que regiría los designios de la Nueva Alemania, un francés se opuso firmemente a la formación de un gobierno central para Nueva Alemania, debido a que Francia pretendía mantener un control de los países aliados sobre la vasta Alemania. En el 45, poco antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados se reunieron en la llamada Conferencia de Yalta, en la que acordaron la división del territorio alemán en 4 zonas de ocupación, cada una a cargo de un país, así los candidatos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Estas 4 zonas estarían gobernadas por un representante militar designado por el país encargado del control de esta zona. Plan Marshall. Bueno, el Plan Marshall fue un proyecto que todos los norteamericanos lo apoyaron, tanto los republicanos como los demócratas. Hoy en día se utiliza este término de Plan Marshall para referirse a los proyectos de rescate económico de gran magnitud. La OTAN fue un foro político de primer nivel sobre asuntos militares y de defensa. No hay ninguna otra organización internacional que tome decisiones políticas de ese calibre sentada a la mesa entre los aliados.
Por tanto, su máxima virtud es la de generar vínculos de confianza y cooperación entre esos actores, con enfoques e intereses muchas veces distintos, pero potencialmente convergentes, así como la de consolidar canales de comunicación diplomática, también hacia terceros estados, como proyección de ello que eso implica. Y la relación del Plan Marshall es que son los mismos países que aceptaron el Plan Marshall, son los mismos que aceptaron la OTAN y que tienen sus mismas características para resolver la economía. El Pacto de Varsovia fue diseñado por la Unión Soviética. Su objetivo era la defensa propia entre los países que componían este pacto ante cualquier ataque de uno de estos miembros. Adicional a ello, con este pacto se pretendía modernizar las fuerzas armadas, maniobras comunes, así como la integración de dispositivos de defensa aérea. Los países que firmaron fueron Albania, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. Plan Comecon, ¿en qué consiste? Fue una organización de cooperación económica dirigida para facilitar y coordinar el desarrollo económico de los países de Europa del Este, perteneciente al bloque soviético. Este acuerdo multilateral entre la Unión Soviética y sus estados satélites proporcionaba una serie de vínculos económicos estrechos dentro de su jurisdicción. Tenía el objetivo de ayudar y coordinar el desarrollo económico de sus países miembros como Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética, perteneciente al bloque comunista durante el inicio de la guerra. Esto se hizo para contrapesar a la Organización Económica Internacionales de Economía Capitalista y presentar una alternativa al Plan Marshall. La similitud entre el Pacto de Varsovia y la Comecon fue que fueron hechas a partir de la inminente amenaza por parte de los Estados Unidos. Estos planes fueron hechos para ganar poder político así como económico frente a las ideas revolucionarias occidentales. Carrera armamentista, que también consistió o se pudo conocer como la carrera tecnológica, la cual permitía a las dos grandes potencias medir sus capacidades militares. Constantemente intentaban superarse una a otra, tecnológica y potencialmente. El desarrollo de la energía nuclear estaba asociado a esa competencia. Sus principales causas fueron la construcción de la bomba atómica soviética en 1949 y la guerra de Corea, el riesgo del enfrentamiento nuclear. La afectación de la población en la carrera armamentista es que en las primeras pruebas de estas armas nucleares fueron los estadounidenses y su destino eran las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Fue algo atemorizante a nivel de destrucción total de las ciudades, grandes cantidades de muertos y consecuencias a largo plazo. La carrera espacial fue una competición tecnológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que tuvo como gran objetivo la Luna. En esta época, el prestigio nacional y político de las dos superpotencias estaba en juego, y la tecnología espacial fue la mejor carta de presentación al mundo de la supremacía capitalista o comunista. Por lo tanto, nadie escatimó esfuerzos como tal de llegar al objetivo. Conclusión: la Unión Soviética le ganó la carrera espacial a los Estados Unidos con solo llegar primero al espacio. Sin embargo, el objetivo era llegar a la Luna, y ese objetivo lo logró primero los Estados Unidos. El acontecimiento del impacto de la humanidad en la carrera espacial es que los primeros viajes del hombre a la Luna, las misiones Apolo, constituyen un acontecimiento histórico que aparentemente se ha adelantado en un siglo al curso normal de la historia, especialmente en lo que se refiere a la era espacial y el avance científico. No es frecuente que ocurran cosas como esta, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, la aviación comercial persónica aún no ha logrado imponerse en nuestra civilización. Pero no se puede considerar la aparición de este avión como un acontecimiento histórico, sino más bien como un pequeño avance tecnológico en una época que aún no está preparada para ello, a diferencia del hecho de que el hombre pusiera por primera vez su pie en otro cuerpo celeste. Bueno, esperamos que les haya gustado el video y que hayan podido informarse más sobre la Guerra Fría y todas sus conclusiones. Muchas gracias por su atención.